¿El nombre del despacho es único o son varios, Guillermo? No, está muy bien. Está súper bien. Ok, perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Entonces aquí estamos al pendiente. Pues bienvenidos a todos, qué gusto tenerlos. Gracias por estar aquí con nosotros en esta, yo le llamo saga de videoconferencias, que comenzaron desde 2019, cuando comenzamos con problemitas del bicho este que nos está complicando mucho. Ya para 2020, pues ya tendríamos ya cierta pues complicación realmente de movilidad y de libertad para hacer algunas cosas, pero teníamos toda la necesidad de tener información, información que nos llevara a tomar decisiones, a actuar de acuerdo a las realidades que estábamos viviendo y a adecuarnos definitivamente a todo lo que está pasando ahorita y sigue pasando con nosotros. Entonces, ya estamos desde 2020, estas videoconferencias tienen el objetivo de generar un foro, un punto de encuentro, una reflexión, normalmente con especialistas de algún ramo y que está relacionados con nuestra industria, para que podamos, obviamente, tener otro criterio, podamos complementar lo que sabemos y tengamos un grupo de gentes conocedoras y expertas en su ramo y que además conocen al cartón corrugado, que eso es donde hacen la mezcla muy interesante para todos nosotros en este ramo, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a tener precisamente un buen amigo que ha estado con nosotros, el doctor Cruz y su equipo. Y ahorita voy a pedir que se presenten. Ellos en particular son un despacho, platicamos ahorita, muy grande. Se van a situar en un tema que creo que es importantísimo ahora para nosotros. Ya ven que ahora hasta los bancos te dicen cuidado, cuidado, no te metas, que si métete al ganchito este y que si checa que es HTTPS y no respondas nada. Vivimos en una época realmente complicada. Entonces, ellos van a decir realmente cómo la ciberseguridad está relacionada precisamente con la cultura empresarial, con nuestra cultura personal y cómo la empresa debe de reaccionar y accionar a este respecto. Entonces, Marco, no sé si vas, comentamos que tú vas a darle entrada a tu grupo. Me gustaría que te presentes y ya sea que ustedes tomen la decisión de cuándo entrar con Cristian y cuándo entrar con el doctor Guillermo Cruz, buen amigo nuestro, y ya anteriormente ya es un socio consultor de ANFEC. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros, gracias a ustedes por seguir con nosotros y pues espero que la plática sea de su interés. Les pediría que los micrófonos se encuentren apagados. Vamos a dejar preguntas y respuestas al final. Si hubiera alguna pregunta muy clara o algún punto muy importante, levanten manita y el expositor les dará lugar a la pregunta. Si no, por favor, preferiría que al final dejemos, aparte de preguntas y respuestas, para no intervenir o no intervenir, para no complicar la presentación y que se nos vaya a desviar la atención hacia otro lado. Entonces, de parte de ANFEC, la mesa directiva y servidor, les damos la bienvenida, Sergio Farfán y Nayeli Gómez. Gracias, Marco, adelante, por favor, te cedo el micrófono. Claro que sí, muchísimas gracias, Sergio. Muy buenos días a todos. Les agradecemos que nos estén acompañando el día de hoy en esta plática que esperemos sea de su interés. Y si me lo permiten, me comenzaré por presentar. Soy Marco Antonio Sánchez, soy el coordinador de comunicación y eventos de asesores de consejo y alta dirección ACAD. Y el día de hoy tenemos el honor de estar aquí ante ustedes, ¿no? Para platicarles de dos temas, a través de un tema en general, que es la ciberseguridad como elemento clave en la gobernanza y cultura empresarial. Y para ello vamos a primero presentar a un gran amigo, aliado y por supuesto una extraordinaria persona, que es Cristian Orduño. Él se ha desempeñado como líder de proyectos y dirección de tecnología con especialidad en software, tecnologías de información y ciberseguridad. Tiene más de 19 años de experiencia en desarrollo de proyectos tecnológicos para empresas y gobierno. Ha sido profesor durante 8 años y además él es actualmente CEO de Spiral Media Labs y COO de Nullsec. Cristian, muchísimas gracias por estar aquí, por formar parte del grupo de aliados de ACAD y obviamente por lo que nos vas a compartir. Muchísimas gracias, Cristian. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todo el equipo de ANFEC y sobre todo al equipo de ACAD por la confianza y por hacernos aliados
pues en un tema, como bien decía Sergio, tan vital en este momento, que es el tema de la ciberseguridad. Entonces voy a compartirles una webinar, una masterclass que venimos dando ya desde hace un par de años, con todo esto que detonó el tema de la pandemia y el tema de estar pues más vulnerables ante ataques del cibercrimen. Vimos muy importante que desde NULSEC, desde ACAD y desde otros aliados, pues compartiéramos más el tema de ciberseguridad, pero desde un punto de vista no tan técnico, un punto de vista más estratégico, más de gobierno corporativo y sobre todo más de cultura empresarial y personal, como mencionó muy bien Sergio ahorita. Pues vamos a empezar. La agenda del día de los temas que vamos a desarrollar en esta webinar son los siguientes. Vamos a empezar matando mitos. Hay muchos mitos alrededor de ciberseguridad y cibercrimen que es muy conveniente y es bueno matar. Hay realidad y hay cosas sucediendo en este mundo hiperconectado que es sano que todos sepamos cómo se están dando y cómo anticiparnos y prevenirnos ante ello. También vamos a ver qué es ciberseguridad, qué es cibercrimen, cómo abordar el tema de ciberresiliencia para que desde el día de hoy todos ustedes se lleven ya puntos, tarea y actividades que hacer dentro de sus organizaciones desde el día de hoy. Vamos a ver también cómo desde un aspecto de gobierno corporativo, desde un punto de vista estratégico, qué existe alrededor de la ciberseguridad. Y esto es un plan director de ciberseguridad y cómo implementarlo y cómo llevarlo a cabo en cada una de sus organizaciones, independientemente del tamaño de la organización. Y siempre nos gusta dejar algunos consejos para que ustedes se lleven, para que empiecen a practicar y abordar este tema de ciberseguridad como cultura dentro de sus empresas. Y al final, como bien mencionó Sergio y Marco, vamos a atender preguntas que ustedes tengan. Entonces, iniciamos con los temas. Vamos a matar mitos. El primer mito que nos gusta mucho matar es este término que ha sido usado pues incorrectamente por los medios, por la prensa, incluso por Hollywood y cómo nos pintan en las películas el término, ¿no? El hacker no es malo. De hecho, el hacker es una persona muy especializada en algún tema que, dada esa experiencia y esa especialización, encuentra maneras distintas de resolver los problemas. Eso es un hacker. El malo o el que nos quiere hacer daño es un ciberdelincuente o es un cibercriminal. Entonces, debemos dividir y saber muy bien cómo manejar los términos. Cuando ustedes escuchen hacker, no necesariamente, de hecho, no debería ser visto como una persona mala. El malo, el que nos quiere hacer daño, el que quiere beneficiarse de los ataques con dolo, es un ciberdelincuente o es un cibercriminal. Ese es el primer mito que nos gustaría matar. El segundo, que la verdad nos sucede mucho, nosotros en NULSEC pues venimos trabajando el tema de ciberseguridad desde el 2014, ya tenemos bastante años con esto, hemos tenido muchos tipos de clientes y la mayoría de los clientes cuando los abordamos en las primeras entrevistas, en el diagnóstico, en el levantamiento del caso, pues están en esta posición, creen que nunca les va a pasar y lamentablemente todo lo que conlleva estar hiperconectados, pues nos da la razón. Sí les va a pasar, desgraciadamente debemos de asumir que sí nos va a pasar en lo personal, en lo empresarial, en lo corporativo. ¿Y en qué trabajamos? Trabajamos en pro de evitar y de minimizar los riesgos, pero debemos de matar ese mito que nos ponga en una comodidad o en un confort, en una falsa apreciación de que a mi empresa nunca nos va a pasar un ataque. Otro mito también que necesitamos matar ya es: a nadie le interesan mis datos. ¿A quién le va a interesar mis datos? ¿Quién quiere mi información? ¿Cómo lo pueden usar? Pues sí les interesan. Al ciberdelincuente, al cibercriminal, sí le interesan tus datos personales y sobre todo tus datos corporativos, tus datos empresariales, porque estos datos valen mucho. Lamentablemente, muchos de nuestros clientes o personas con las que platicamos a veces no tienen esa madurez, ese gobierno corporativo, esa forma de darle la importancia real a lo que es su información y sus datos,
y pues son vulnerados y esa información termina vendiéndose en mercados negros, compartiéndolo incluso con empresas desleales que abusan de tus contraseñas, tus credenciales, hacen perfiles falsos y sobre todo de esa información confidencial que tú tienes, te toman ventaja para pues extorsionarte o divulgarla en internet. Y por último, un mito muy importante, este sí un poco del lado técnico o del lado de las soluciones tecnológicas de consultoría e integrales alrededor de ciberseguridad. Es correcto decir, y todos los que somos éticos y profesionales en temas de ciberseguridad sí lo hacemos, no hay una seguridad 100%, no se puede estar 100% seguro. Ojo, esto no quiere decir que nos relajemos y que pensemos que no se puede hacer algo. Se puede hacer algo y mucho, pero se trabaja en pro de disminuir riesgos. Y es precisamente ahí donde debemos de trabajar, en administrar los riesgos y en minimizarlos al máximo. Pero no existe una fórmula mágica, no hay una solución absoluta y no hay al día de hoy una tecnología que te proteja al 100%. A nadie, ni a nosotros, ni a nuestras organizaciones, ni a la NASA, ni al mejor gobierno del mundo. Entonces, habiendo matado mitos, hay muchos más mitos, pero creemos nosotros desde NULSEC y nuestros aliados y nuestros colegas que son de los más importantes que debemos ir matando, que debemos de ir tomando con otra apreciación. Entonces pasamos al siguiente bloque de temas. ¿Qué es esto de ciberseguridad y qué es esto de cibercrimen? La ciberseguridad a nosotros nos gusta mucho abordarla desde ese conjunto de procedimientos y herramientas que se implementan para proteger nuestra información que generamos, procesamos y compartimos a través de computadoras, servidores, smartphones, equipos móviles, redes y pues de unos años para acá incluso con dispositivos IoT. Tenemos cámaras, tenemos incluso hasta cafeteras conectadas a internet y a veces tienen datos importantes también. Y a nosotros nos gusta ver la ciberseguridad por 3 bloques. Algunos autores o algunos expertos solo se van al bloque tecnológico, otros solo al componente humano, otros a los procesos. A nosotros nos gusta ver ese conjunto de los 3 grandes bloques. Las personas, porque las personas son el ente más vulnerable, es normalmente por donde los ataques son más efectivos y alrededor de esas personas necesitamos establecer política, necesitamos establecer mecanismos que protejan a esos usuarios, a esos que son más vulnerables y también ese bloque de personas corresponde a la otra línea de personas atendiendo los temas de ciberseguridad. ¿Quién se debe capacitar en ciberseguridad en lo técnico? ¿Quién debe estar en defensa? ¿Quién debe estar en el tema de awareness o en el tema de capacitaciones? Y tener muy bien el inventario de todo tu capital humano. ¿A qué tienen acceso? ¿Qué comparten? ¿Qué información generan? Etcétera. Y el otro bloque que son tus procesos. Tú tienes procesos de negocio, procesos claves y procesos por donde fluye la información. Y procesos donde esa información es muy importante resguardarla y tener el control de a dónde llega o dónde está expuesta. Y por último, y no menos importante, la tecnología. La tecnología es todo ese, digamos, abanico de opciones. Hay mucha tecnología ahorita en ciberseguridad, desde tecnología física, tecnología lógica, software, hardware, etcétera, ¿no? Pero esa tecnología que se adapte a tus procesos y a tu capital humano, a tus personas, a tu tipo de empresa, a tu tipo de industria, es la adecuada para implementarse. Entonces, para nosotros ciberseguridad es el conjunto de toda la política, de todos los procedimientos, de todas las herramientas que implementamos para protegernos nosotros, nuestra información, en todo lo que compartimos de ello, en estos 3 bloques. Y del otro lado, ¿qué es el cibercrimen? Si ya vimos qué es ciberseguridad, ahora, ¿qué es el cibercrimen? El cibercrimen, como les ponemos ahí entre comillas, pues son los malos de la película. Lamentablemente no estamos en una película, estamos en la vida real, pero son los malos. Necesitamos entender que estos malos de la película o el cibercrimen tienen recursos, están bien organizados, nunca descansan
son personas altamente capacitados, así como hay hackers éticos como nosotros, también los hay del lado del cibercrimen, son personas muy capaces, tienen estructuras muy sólidas y tienen muchos recursos financieros, logísticos, de personas e incluso de soporte, lamentablemente en algunos países nación. Entonces, ¿qué quiere hacer el cibercrimen o por qué el cibercrimen nos está atacando tanto? Más allá de décadas que vienen atacando, los últimos años pues han aprovechado mucho la vulnerabilidad, el estar más expuestos con todos estos temas que nos trajo la transformación digital, originado de pues, una pandemia que nos tiene a todos sumidos en algo que no estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces el cibercrimen quiere usar sus recursos para entrar a tus sistemas, a tus equipos, espiar, robar, vender tus datos, alterar, secuestrar tus datos y obviamente todo lo hace con el fin de un negocio. Ellos es un negocio. ¿Cómo ataca el cibercrimen? Hay muchos vectores de ataque, hay muchos tipos de ataques alrededor del cibercrimen o que usa el cibercrimen. No vamos a profundizar mucho aquí porque este sí es un tema algo técnico, pero creemos que es bueno que ustedes sepan que hay una diversidad muy grande de ciberataques. O sea, no solamente hay un tipo de ciberataque, el cibercriminal realmente tiene un portafolio muy vasto de cómo nos puede atacar y cómo se puede beneficiar. Y ahí también está el reto para los que estamos en ciberdefensa y en ciberseguridad. Tenemos que cuidar todos estos vectores y todos estos caminos o puertas que puede usar el cibercrimen para protegernos, para prevenir, para estar pues todos entendidos en una cultura de ciberseguridad, porque siempre al final el humano va a ser el eslabón más débil. Entonces, puntualizando algunos ciberataques, está el ataque de web application. Este no es otra cosa que atacan su sitio web o atacan una aplicación web que ustedes tengan para robar información, hacer cruce de sitio y poner otro sitio en lugar del tuyo, etcétera. Otro es software vulnerability. Este es, pues, tú tienes un software propietario o tienes un RP, un CRM, un sistema integral o un sistema de facturación que tú desarrollaste, un proveedor te desarrolló y por X o Y razón tiene bugs, tiene fallos de seguridad y tiene vulnerabilidades propias del software. Pues el cibercrimen hace ataques puntuales a esa vulnerabilidad para verse beneficiado. Otro, pues uso de credenciales robadas. Con distintos ataques, spyware, malware, etcétera, se hacen de tus credenciales, se hacen de tus accesos, de tu usuario y tu contraseña, de llaves de encriptación, etcétera, y lo comparten. Lo van compartiendo a quien está a merced de comprar esta información. Otro tipo de ataque es el DDoS. Este es muy común, es muy usado. Todo servidor o toda computadora, todo equipo tiene un margen de performance, tiene un margen de respuesta. Entonces, los ataques de negación de servicio lo que hacen es hacer ataques masivos para evitar que este equipo pueda dar respuesta y se cae, ¿no? Entonces, hay muchos de estos ataques a las grandes corporativos, Google y todo eso, normalmente los están atacando con esto, ¿no? Hay soluciones y hay formas de minimizarlos y ahí es donde tenemos que poner ojo, ¿no? Otro tipo de ataque que la verdad en los últimos años es el tipo de ataque más lucrativo para el cibercrimen, que es el malware o el ransomware. Esto no es otra cosa que un código malicioso, un tipo virus, llamémosle así, que ataca y reside en tu computadora, en tu servidor o en cualquier dispositivo y abusa de permanecer ahí para secuestrar tus datos y ya secuestrados tus datos te encripta toda la información y el cibercriminal entra a una extorsión, entra a una negociación para que tú le pagues una cantidad a veces desorbitante al tamaño de la empresa para que te regrese la información, para que te regrese el acceso a tu información. Entonces, este tipo de ataque en particular es de lo más lucrativo, es de lo más efectivo para el cibercrimen de unos 5 años para acá. Otro que digamos que es el más común de los ataques o de los ciberataques por parte del cibercrimen, que es el phishing. El phishing es todo aquel correo que recibimos y que pues simula que viene de otro emisor.
Hay un caso muy común, recibes un correo del SAT o recibes un correo supuestamente de tu banco o de otro, tú crees que es de ese banco, que el remitente es correcto, y pues no, están simulando el correo, están simulando la identidad de una entidad bancaria, de una entidad gubernamental, para que tú caigas, para que te pesquen, vayas a un sitio, entregues información y en base a esa información, pues ellos puedan hacer otros ataques, ¿no? Y el último, que la verdad es el que más, digamos, planean y ejecutan los cibercriminales, que es la ingeniería social. Este es incluso combinación de ataques cibernéticos con ataques offline, porque aquí ya pueden analizar a personas claves en tu empresa, ver cómo se comportan, cuál es su logística, a qué horas llegan a la oficina, a qué horas se van, quién es su relación alrededor, y en base a eso planean ataques donde lo importante ahí es engañar a las personas. Por eso se llama ingeniería social. Engañan a las personas, claro, usando dispositivos electrónicos, usando igual algunos de estos ataques que vimos, pero puntualmente se enfocan en la persona clave que quieren atacar. El director de finanzas, el socio principal, el representante legal, no sé, hay muchos. Es muy grave este ataque, pero está sucediendo. Es importante que se distingan, ¿no? Pues estos son los tipos de ciberataques. Necesitamos ver que el cibercrimen ha evolucionado, que el cibercrimen se ha sofisticado, que el cibercrimen lamentablemente es un negocio y muy lucrativo para los cibercriminales, y por eso están ahí. Ese hacker malamente mencionado, o ese cibercriminal que nos han pintado con una capucha, escondido en la esquina, viendo a quién atacan para reírse o burlarse, no existe como tal. Y si existe, son muy pocos y normalmente lo hacen por diversión o otra cosa. El que nos debe, la verdad, poner alertas y poner a ocuparnos, no solo preocuparnos en el tema de ciberseguridad, es el cibercrimen. El cibercrimen organizado, el que les digo que tiene recursos. ¿Por qué? Porque es un negocio. Y aquí lo vemos. Hay ya cibercrimen como servicio. Así como tenemos software as a service o software como servicio, plataforma como servicio, etcétera. Así como pagamos una suscripción a nuestro Netflix, a nuestro Spotify, etcétera, pues el lado del cibercrimen también ya tiene este tipo de modelo de negocio. Entonces, si yo le quiero hacer daño a alguien, si yo quiero beneficiarme a través de un cibercriminal, un ciberdelincuente, yo pago un fraude as a service. Yo pago una cantidad, el cibercriminal va a ejecutar toda su batería, todas sus técnicas, todos sus tipos de ciberataques para hacer efectivo un fraude que alguien le está demandando hacer. Pues esto es muy grave, ¿no? También tenemos malware as a service, ransomware as a service, ataques como servicio. Entonces, ¿qué es esto? Que el cibercrimen está ahí a demanda de quien le solicite servicios, y quien logre pagárselos, pues va a tener ahí trabajadores a su disposición, ¿no? Desgraciadamente del lado malo y del lado nocivo, ¿no? Sí les pedimos tomar el tema con la seriedad que es. O sea, las estadísticas ahí están, aquí en esta presentación, que de hecho nos va a hacer el favor Marco de compartírselas, y Sergio y el equipo AMFEC de compartírselas a todos ustedes. Hay mucha estadística. Nosotros aquí en esta presentación ponemos alguna estadística. Tan solo en Latinoamérica se registraron más de 41,000 millones de intentos de ciberataques durante 2020. ¿Qué ciberataques? De los tipos que les puse anteriormente. 34% de estos, o sea, 13,94 mil millones, sucedieron aquí en México, aquí en donde estemos, en cualquier parte, ¿no? Y así como esa, hay muchas estadísticas. El cibercrimen está encima, está esperando ese momento ideal para atacarnos, y la verdad nuestra intención no es asustarlos, nuestra intención no es ponerlos paranoicos, nuestra intención es que en realidad les preocupe y les ocupe el tema, y en la medida posible empiecen e inicien a esa cultura y a esa política alrededor de ciberseguridad en sus empresas. ¿Cómo vemos nosotros desde ACAT, por ejemplo, que se deben de abordar estos riesgos de ciberseguridad? Obviamente son abordándolos desde el consejo, desde la dirección,
No puede llevar a cabo una estrategia de ciberseguridad nuestra persona de TI o el de soporte o un asesor externo, no. Esto debe venir desde consejo, debe venir desde dirección, porque el tema de un ataque efectivo, pues puede dejarte sin operación, puede dejarte totalmente vulnerado, puede ser un daño grande en lo económico. Entonces, así de serio debe tomarse el tema de riesgo desde consejo. Y hay 5 principios, no los inventamos nosotros. Es importante decir que el tema de ciberseguridad lo trae la OEA, la Organización de Estados Americanos, lo trae la ONU, lo trae el Foro Económico Mundial, lo traen pues, obviamente los gobiernos más grandes del mundo. Y estos principios los originó y los sacó la OEA en conjunto con la Internet Security Alliance, que es una alianza de Internet global, donde hay países, organismos, grandes empresas en pro de la ciberseguridad para todos. Y estos principios es importante puntualizarlos. El primero nos dice que las juntas de consejo deben comprender y abordar la ciberseguridad como un problema de gestión de riesgos en toda la empresa. Ojo, no solo como un problema de TI. Esto no es un problema de TI. De TI es un problema que tu impresora no sirva o que tu servidor tuvo algún daño temporal o que una computadora hay que reemplazarla por otra. Esos son problemas de TI. Pero un ciberataque que te puede dejar sin operación, que te puede robar toda tu información, que te puede secuestrar tu información, creo y creemos que es un tema estratégico y es un tema de consejo. Otro principio, los directores deben entender las implicaciones legales de los riesgos cibernéticos según se relacionan con las circunstancias específicas de su empresa. ¿Qué quiere decir esto? Hay cierta industria, hay cierto segmento de empresa o de organizaciones o de instituciones que está normado, que está legitimado, que les exigen tener ciberseguridad, que les exigen tener protocolos de ciberseguridad, que les exigen tener un plan director de ciberseguridad, y ahí no hay opción. La banca, el tema salud, algunos temas críticos de infraestructura crítica a nivel país, no tienen opción. Ellos sí o sí deben de establecer política alrededor de ciberseguridad. Por eso este principio 2. El 3, las juntas deben tener acceso adecuado a la experiencia en ciberseguridad. Se les debe proporcionar un tiempo adecuado a estos temas, a la discusión de estos temas en la gestión de riesgos. El principio 4, los directores de la junta deben de establecer la expectativa que la gerencia establecerá en este marco de gestión de riesgo cibernético. Y por último y no menos importante, la discusión de la Junta sobre el riesgo cibernético debe incluir la identificación de qué riesgos evitar, cuáles aceptar, porque les decía, los mitos no se puede estar 100% seguro. Tú te enfocas en dónde está el riesgo más fuerte, dónde está el riesgo más crítico, y el resto lo minimizas o aprendes a llevar la gestión con ella. Entonces es importante que conozcan estos riesgos y que así se aborden desde sus consejos y su dirección. Y después de hablar pues, de cibercrimen, de ataques, de ciberseguridad, de riesgos y administración de riesgos, pues que queremos compartirles que se puede hacer algo, ¿no? No queremos, como les mencionaba, que se queden con esa parte de preocupación y de que pues estamos altamente vulnerables porque sí lo estamos, sino ver qué podemos hacer. Si se puede hacer algo. Nosotros desde NULSEC, desde otros aliados, otras organizaciones a nivel mundial, vemos muy importante que el tema se puede atacar de origen desde la ciberresiliencia. ¿Qué es la ciberresiliencia? Es la capacidad de un proceso, de un negocio, de una organización o de una nación para anticiparnos, resistir, recuperarse y evolucionar para mejorar nuestras capacidades ante ataques cibernéticos. Hay métricas, hay modelos, hay frameworks internacionales que ya miden esta ciberresiliencia. Ahí les dejo algunos vínculos para que puedan revisar ustedes. De los mejores o los más aceptados está el del NIST, que es un organismo de ciberseguridad muy importante a nivel global, e igual del MITRE. La gráfica es del INCIBE. El INCIBE es un instituto de ciberseguridad del gobierno de España. La verdad, un instituto de ciberseguridad envidiable para países como nosotros, México y otros países de Latinoamérica e incluso países de primer mundo. El INCIBE hizo su propio framework, maneja 46 métricas de ciberresiliencia
y a través de un modelo que aquí también les dejo, tú puedes analizar en qué nivel de ciberresiliencia te encuentras como organización y como institución. Y en base a eso, tener un parámetro, un estatus y trabajar en pro del optimizado. ¿Qué es lo optimizado? Tener una cultura de ciberseguridad, estar prevenido, tener política, tener reglamentación. ¿Qué otro punto se puede hacer? Ya a un nivel más de gobierno corporativo y en un momento más el doctor va a ampliar un poco más el tema de esto, de gobernanza, de esto de administración de riesgos desde gobernanza. Se puede implementar un plan director de ciberseguridad. Un plan director de ciberseguridad es tomarlo desde el consejo, tomarlo desde la junta y hacia abajo por toda la organización, independientemente del nivel jerárquico que ustedes tengan, que este plan valga la redundancia, se planee, se organice, se ejecute y se mida con toda la relevancia que este tiene, ¿no? Hay fases para llevarlo a cabo. Necesitamos ver qué tamaño de organización tenemos, qué nivel de madurez en tecnología tenemos, cuál es nuestro sector, para ver si hay normativa, si hay reglamentación que nos exige este plan de director de ciberseguridad, el contexto legal, la naturaleza de la información que manejamos, el alcance del proyecto y algunos otros aspectos. En base a eso, tú ya estableces una ruta de plan director. Este plan director se ejecuta y entra a un monitoreo y a una mejora continua. ¿Y por dónde se empieza? O sea, si hoy quieren empezar a abordar los temas de ciberseguridad, ¿por dónde pueden empezar? Les dejamos aquí algunos casos prácticos. Yo les recomendaría mucho desde el día de hoy o mañana o si el fin de semana ustedes dentro de sus organizaciones tienen algunas actividades con su recurso humano, con su capital humano, así como hacen otro tipo de dinámicas, incorporen las dinámicas también alrededor de riesgos y ciberseguridad. Entonces aquí hay una herramienta de autodiagnóstico, igual del INCIBE, ahí está el link. Tú en 5 minutos puedes conocer dónde están tus riesgos o dónde están más latentes tus riesgos alrededor de ciberseguridad. Otro caso práctico 2 que les recomiendo, ahí está la matriz, ahí está el framework de ciberresiliencia. Ubiquen el nivel de ciberresiliencia que ahorita tienen, por lo menos para que se posicionen en una medición o en un estatus y en base a eso, trabajar en pro de la optimización. Y el caso práctico 3, la verdad está bien interesante. Nosotros llevamos a cabo muchas de estas dinámicas cuando ya profundizamos más en estos temas, cuando ya una empresa o una organización nos contrata para llevar los temas de ciberseguridad hacia el interior, en pro de la cultura, usamos mucho estos juegos de rol. Y estos juegos es como un juego de mesa, como simular un ataque, obviamente en un tema de juego, pero se aprende mucho. Se hacen simulaciones de una infección por ransomware, un phishing, una fuga de información. Algunos nos ponemos como que somos los atacantes, otros como que somos los afectados. ¿Y cómo resolverías ese incidente en tu organización? Pues son temas muy, muy importantes. Ahí está el link también. Y les pongo el sitio oficial del INCIBE. La verdad, pues a mí en lo particular me toca trabajar en la mesa de ciberseguridad de Coparmex Nacional. Estoy también en un consejo de ciberseguridad en Monterrey que se llama Consejo Sí. Y todos coincidimos que México necesita un organismo como el INCIBE. Traemos buenas pláticas con Guardia Nacional ya, con algunas instituciones de gobierno y traen sus esfuerzos muy buenos, pero nosotros creemos que el INCIBE es buena referencia. O sea, aquí les dejo un link también. El INCIBE tiene mucha información, muchos recursos para que ustedes desde sus empresas puedan hacer cosas, ¿no? Incluso cosas desde el día de hoy para tener una mejor ciberseguridad y una mejor ciberresiliencia. Y por último, quiero dejarle algunos consejos para que se lleven y empiecen a aplicar ya. El primer consejo, por favor, hagan respaldos. La mayoría de nuestros clientes, la mayoría de los ataques, sobre todo enfocados en robo de información o en secuestro de información, pueden minimizarse si ya fuiste atacado, si ya fuiste vulnerado, pueden minimizarse si realmente tienes respaldos, pero bien hechos. Un respaldo bien hecho es analiza tu inventario de información, analiza dónde está tu información más crítica, confidencial, e incluso haz un respaldo en físico y resguárdalo offline, que no esté conectado.
Hay ataques sofisticados de ransomware que atacan tu infraestructura y se van a tu respaldo si están conectados y también los encriptan. Ojo con eso. Otro consejo, actualicen su sistema operativo y sus aplicaciones. La mayoría de las veces que nos piden una actualización, el sistema operativo, la mayoría es porque requiere una actualización de seguridad. Otro, no usen software pirata. Lamentablemente acá en México se popularizó mucho décadas anteriores, que se hacía muy fácil que se instalaba un software pirata para no pagar licencias, pero lamentablemente el cibercrimen, el ciberdelincuente abusa mucho de ese software pirata porque como no está legítimo, como no tienes un respaldo de proveedor, pues normalmente tiene muchos huecos de seguridad, muchos fallos de seguridad. Otro consejo, revisen sus opciones de seguridad, revisen sus opciones de privacidad en los sistemas y en las apps que usan. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta que estamos compartiendo que nuestro Twitter sea usado por una app tercera o nuestro correo pueda ser accesado por un usuario externo que no permitimos y que pues lamentablemente en una ocasión que no nos dimos cuenta le permitimos, ¿no? Ojo, el antivirus no puede solo y no quiere decir que no tengan su antivirus. Claro, es bueno tener su antivirus, pero como les decía, no hay solución absoluta, no hay una sola solución. Entonces, el antivirus es importante tenerlo, pagar por él, que sea el mejor antivirus posible a sus opciones de presupuesto e inversión en ciberseguridad, pero entender que el antivirus no te va a salvar, sobre todo de esta diversidad de ciberataques que vimos que existen. No todas protege un antivirus. Y por último, estos 3 consejos, acérquense a especialistas en ciberseguridad. Si van a tomar el tema con la seriedad que les estamos pidiendo que lo hagan, acérquense a especialistas en ciberseguridad. No lo es, lamentablemente, tu personal de sistemas. Tu personal de sistemas tiene otros retos y también tiene otra especialización y otra profesionalización. Acércate a especialistas que te ayuden en estos temas, ¿no? Hay muchos, sabemos muchos, no somos los únicos en NULSEC y en conjunto con ACAT que trae estos temas. Nosotros nos lo tomamos muy en serio y todos los días trabajamos en pro de esto, pero hay muchos más especialistas, ¿no? Tenemos muchos colegas en México y en otros países atendiendo estos temas. Conforma un comité interno. Esto es muy importante. Si ya vas a tomar el tema con la seriedad que demanda la ciberseguridad, conforma un comité interno que tenga a alguien de la junta, alguien de directivos, alguien del consejo, pero también alguien de tu personal operativo. A veces nos sorprendemos cuando ayudamos a las empresas a conformar su comité interno, que esa persona que no ubicabas, que a veces está en contabilidad o en inventarios o allá en operaciones, trae esa inquietud de temas de ciberseguridad y a veces es el que lo lleva, ¿no? Crea un protocolo a tus necesidades y capacidades. Entendemos que no todos somos un banco, no todos somos un gobierno nación que puede invertir millones y millones y millones en ciberseguridad, pero en algunos casos las regulaciones nos lo exigen. Ojo con eso, atiendan el protocolo en base a esa necesidad. Si tienen ustedes como industria, como empresa, como institución, regulaciones que les exigen administrar el riesgo en ciberseguridad, deben de ocuparse ya en crear ese protocolo. Si no, háganlo por el tema de administración de riesgos, por el tema de gobernanza, por el tema de protección, por el tema de manejar mejor su activo de información. Y por último, y creemos que es el más importante en pro de una cultura de ciberseguridad, comuniquen y eduquen a todos en su empresa sobre temas de ciberseguridad. Esto es a todos, todo aquel que de alguna manera interactúa con su personal, con sus procesos, con su información, debe saber temas de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque todos somos vulnerables, debemos de aprender a vivir con ello y ocuparnos ya. Muchas gracias. Gracias, Cristian, qué amable por la explicación. No sé, Marcos, si seguimos con la plática de Guillermo y dejamos al final las preguntas. ¿Hay alguna manita o algo que alguien quiera comentar, platicar, o nos seguimos con el doctor Guillermo Cruz? Sí, Sergio, si te parece bien, a lo mejor podemos seguirnos con la plática del doctor Guillermo y al final podemos dejar el espacio para preguntas y respuestas. Ok, también tienen el chat, pueden entonces tal vez a través del chat identificarnos cuando tengan alguna pregunta, ¿no?
Aquí dice que si quieren conocer más de la CAD, así como descargar la revista, lo acaban de mandar ustedes y cuál es su última edición. Entonces no hay ningún problema. Seguimos entonces con el doctor Cruz, ¿no? Por favor, ¿lo presentas? Claro que sí, con muchísimo gusto. A continuación, el doctor Guillermo Cruz, quien hoy es presidente del Consejo de Administración de ACAD, asesores de consejo y alta dirección, además de ser socio de RCM México, pues tiene una larga trayectoria en la que ha sido reconocido como uno de los consejeros con mayor reconocimiento a nivel nacional e internacional en la implementación de mejores prácticas de gobierno corporativo, control interno, administración de riesgos y auditoría interna en México. Además, él también es profesor de Family Business School, ha sido presidente de comisión en Coparmex a nivel nacional, actualmente es miembro de comisiones de Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial. Cuenta con diferentes estudios, entre ellos destacan su doctorado en administración por parte de la Universidad de Anáhuac del Sur, su maestría en administración de negocios por el ITAM y una cantidad muy vasta de muchísimos otros estudios. Asimismo, cuenta con la certificación de Directors Education por el NACD, National Association of Corporate Directors, y es autor en su especialidad de más de 12 libros distribuidos en México y en países de habla hispana, y asimismo ha sido colaborador de Voz de los Expertos. Y bueno, esta es una pequeña semblanza de una muy importante y muy larga y reconocida trayectoria que cuenta el doctor Guillermo Cruz. Doctor, si le parece bien, le cedo la voz para su exposición. Bueno, mil gracias y saludos a todos mis amigos. Veo a muchos de ustedes que tenía rato de no verlos. A un Miguel Castel, un Paco Vigil, a Teodoro Diseño, un abrazo, hermano. ¿Cómo le haces que cada vez que te veo más joven? Se ve que te tratan bien en casa. En fin, como a muchos. No nos podemos quejar. En fin, bueno, a mí lo que me toca es platicarles un poquito de experiencias, ¿sí? Inclusive, la verdad es que quisiera compartir con ustedes también qué se dice sobre el tema a nivel mundial. Cuando hablamos de mejores prácticas corporativas, hablamos de la NACD, que es la organización que produce el Blue Ribbon Committee, que es como la organización de mejores prácticas corporativas en los Estados Unidos. ¿Sí? Déjenme compartirles un poco qué es lo que se dice sobre el tema, que además coincide de una manera fiel con la experiencia de la que he vivido en cerca de 700, 800 empresas en México. ¿Sí? Algunas de un tamaño enorme y otras pequeñitas, ¿no? Que como bien dice Cristian, a veces decimos, a mí no me va a tocar. ¿Qué les importa mis datos si yo soy una empresa pequeña? Es más, no tengo ni consejo, no pienso tener consejo, todavía no me aplica. Bueno, pero sí les aplica el tema del cibercrimen, ¿sí? Por supuesto que es muy importante que pues tomemos este tema con relevancia, con seriedad. Y entonces, si me permiten, voy a empezar a compartir mi presentación. A ver, déjame. Muy bien. Empezaré por decir que, como bien lo ha comentado Cristian, realmente la estadística de ciberataques se ha venido incrementando significativamente. No es un tema de espantarse, de espantar a los empresarios, pero sí es un tema de tener presente y que poco a poco ha sido de la mayor relevancia en el mundo de los negocios. El Consejo de Administración tiene que salirse de muchos temas tradicionales y empezar a entrar en este tipo de temas que a veces requieren conocimiento técnico y conocimiento sofisticado, del cual nosotros, algunos de los que ya tenemos cierta edad y que participamos en los consejos, pues no recibimos la suficiente educación, porque en las épocas en las que nos educamos, en nuestra carrera de origen, pues no teníamos estos temas. Así es que
pues ni modo, tenemos que meternos a este tema, tenemos que retraernos, como bien dice Cristian, tenemos que acercarnos a expertos, a gente que verdaderamente le ha dedicado su vida a esto, pues para entenderlo y estar sensibles sobre ello. No podemos ser ajenos a esto. Ahorita Cristian nos hacía pues el llamado de que en México pues ha habido 14,000 millones de ataques en México solo en el año de 2020. A ver, no sé si hay que repetirlo, 14,000 millones de ataques, de ciberataques en México. Es el país más atacado en Latinoamérica. Y estos ataques, como ustedes ven, se pueden traducir en miles de millones de pesos de pérdidas monetarias. Y a lo mejor nuestro negocio es pequeño, pero ¿qué tanto el hecho de que se roben mi metodología o que utilicen mis clientes, la base de mis clientes, qué tanto me afecta? ¿Qué tanto mis competidores pueden, pues, llevarme de ser el líder a llevarme a ser un competidor más? En fin, a veces no tenemos presente este tema, a veces sentimos que somos pequeños y que nuestros competidores no tienen ni el tiempo de hacer este tipo de trabajo, ¿sí? En contra de nosotros, o no tendrían el poco valor para hacerlo humano, para intentar un crimen contra mis bases de datos o mis empleados. Y lamentablemente nos damos contra la pared y nos damos cuenta de que sí fue posible. Coincido totalmente con Cristian en que la ciberseguridad en realidad es una estrategia corporativa. Acuérdense que las estrategias tienen que ser dirigidas, establecidas desde los dueños de las empresas. Los dueños y, por supuesto, el propio consejo, que es aquel grupo de gentes que está ayudándole al dueño a lograr los objetivos corporativos. Por lo tanto, no es una responsabilidad del área de sistemas exclusivamente. Sí, el área de sistemas, como todas las demás áreas, son responsables de la ciberseguridad. Son responsables de promover la seguridad en cada uno de los empleados y en cada uno de los procesos y en cada una de las actividades. Bien, muy rápidamente me voy a ir a las siguientes láminas. Preparé realmente cuatro láminas. La primera es, cuando yo estoy ayudándole, yo soy el dueño de la empresa, o cuando yo le estoy ayudando a algún dueño en hacer que su empresa sea una empresa segura y que sea una empresa que crezca y que sea una empresa productiva, relacionado con el tema, hay 7 preguntas básicas que tengo que hacerme y hacerle a la empresa y tener las respuestas. También es cierto que debo yo estar consciente de cuáles son los activos principales que la empresa debe tener protegidos cuando hablamos de los riesgos cibernéticos. Necesitamos también que exista, ya se comentaba ahorita Cristian, que exista la capacidad en los miembros del consejo y la experiencia en el consejo para poder discutir estos temas, para poder tener un plan de trabajo respecto a estos temas. Y veremos que a veces no nacimos con ellos, no nos educamos con ellos, pero hay maneras de subir esta información y darle esta prioridad, ¿sí?, en las juntas de consejo. Finalmente, tenemos una pequeña encuesta, creo que son 5 preguntas que preparamos, para que nosotros mismos, ustedes, se califiquen y puedan además poner un pequeño, como dice Cristian, la actividad concreta que voy a realizar a partir de esta fecha. Bien, vamos entonces a mi temario. Las 7 preguntas del consejo. Cuando menos, esto sí, y perdón que lo diga, esto sí es experiencia práctica, lo que yo he vivido en los consejos, ¿sí? Y que puedo compartir con ustedes. Tenemos primero que preguntarnos y hacerle la pregunta directa, no solamente al CEO, al director general, sino a los gerentes, ¿cuáles son los activos de información más críticos en la empresa?
Una pregunta tan básica como esta debe de ser respondida de una manera muy sencilla y de primera mano. ¿Cuál es la información más crítica que tiene la empresa? La más valiosa. La información que puede ser utilizada por terceros. ¿Qué información de la mía le puede ser útil a mi competidor? A mis ex empleados que quieren hacerme daño. ¿Qué sistemas? La siguiente pregunta. ¿Qué sistemas o qué rutinas automatizadas tengo en la organización que están operando para evitar e identificar comportamientos maliciosos? ¿Hay alguna bitácora que me diga que alguien está intentando entrar a bases de datos no autorizadas o a la que yo le prohibí acceso? ¿Puedo yo identificar estos intentos de acceso malicioso? Pues esto es lo que tenemos que poner en la mesa. La tercera grande pregunta. ¿Los empleados solo tienen acceso a los datos y sistemas necesarios para hacer su trabajo? Ahora sí que ni más ni menos. ¿O no me he preocupado por ello? ¿O todos tienen acceso a todas las bases de datos? Ya nos pusimos nerviosos, ¿verdad? Bueno, y a veces somos una empresa pequeña y decimos, pues no va a pasar nada. ¿No? O sea, son las grandes preguntas que debemos poner en la mesa. La siguiente. Los grupos de seguridad conocen qué empleados tienen privilegios o facultades elevadas y se monitorea su ejercicio. A veces, por necesidades operativas específicas, nos piden que les incrementemos su nivel de facultades, que les abramos archivos maestros, archivos de datos, ¿sí? A veces lo hacemos por una necesidad, pero monitoreamos que se cierren, monitoreamos el buen uso que se hizo de este excesivo autorización, excesivo acceso. Siguiente pregunta. ¿Qué ataques han ocurrido o pueden ocurrir? ¿Qué impacto tienen o podrían tener y cómo pueden evitarse? Esta es una gran pregunta. Es hablar de la historia. Y fíjense que esto es lo que normalmente sucede, que las gentes hablan de la historia, de lo ocurrido, pero poco hablamos de lo que puede ocurrir. ¿Sí? Y es lo más importante, porque en la medida que yo me anticipo, puedo poner medidas, puedo prevenir, puedo medir el impacto. Y como dice Cristian, seguramente no voy a evitarlo todo, porque vivimos en un mundo lleno de riesgos y puede ser carísimo o puede alentar el proceso operativo si es que yo quiero evitarlo todo. En realidad no lo puedo evitar todo, pero sí puedo medir qué sí puedo, con qué sí puedo vivir y con qué no puedo vivir. La pregunta número 6. ¿Qué capacidades de protección, o sea, para evitar, qué capacidades de detección tengo para detectar cuando algo está empezando a ocurrir de una manera maliciosa? ¿Qué respuestas, qué capacidades de respuestas tengo? ¿Sí? ¿Y qué capacidades de recuperación he creado? Ahorita nos platicaba Cristian, hemos hecho nuestro backup, hemos copiado nuestras bases de datos y las tenemos custodiadas. ¿Qué tan frecuente las hacemos? ¿Qué tan actualizada? Hemos probado que estos sistemas de protección funcionan. La última tiene que ver con eso. Y por ahí nos hablaba que no, Cristian al principio con eso abrió su conversación, que no los hackers son malos, ¿no? Los malos son, sí, estos, él llamaba los ciberdelincuentes, ¿no? Aquellos que entran y que maliciosamente buscan hacernos daño. El hacker puede ser aquel o es aquel que nos va a ayudar a probar que nuestros sistemas realmente pueden proteger, pueden detectar, pueden dar una respuesta y pueden recuperar. Muy bien, perdón. Nos vamos a la siguiente. Por ahí decían, y también hay un estudio de BitClass en donde dice que el 49% de las organizaciones no son capaces de detectar ciberataques o incidentes en los dispositivos móviles de los empleados. Perdón.
Derivada de la experiencia, trabajando con muchas empresas, a través del, ya sea directamente o a través de mis equipos o los equipos de ACAD, ¿no? Que son los asesores de consejo de alta dirección y grandes familias empresarias. Vemos que entre las cosas que más pueden ser una exposición a riesgos de ciberataque son las siguientes, o los activos. Primero, un plan de negocio, un plan estratégico, ¿no? Acuérdense que a veces nosotros abrimos el mercado, buscamos alternativas, estamos siempre pensando en cómo podemos ser líderes en el mercado, en cómo podemos hacer mejor las cosas, ¿sí? Destacar, dar un mejor servicio, tener a nuestros clientes mucho más contentos y establecer una ventaja competitiva significativa. Pues cuando abrimos esta posibilidad de que alguien conozca en qué se basan nuestras ventajas competitivas, pues estas ventajas competitivas desaparecen. Entonces, es un gran activo. También es cierto que a veces anticipar y que la gente sepa que estamos haciendo, como llaman los americanos, merge, acquisitions, fusiones, adquisiciones, ofertas, estamos haciendo estrategias de crecimiento no orgánico u orgánico y que llegan al conocimiento de competencia de terceros, pues puede ser que dañen estos distintos esfuerzos estratégicos. También es cierto que a veces cuando hemos creado algunos algoritmos o estrategias de negociación y nuestros negociadores saben sobre ellos y los entienden, pues se preparan y nuestras negociaciones fallan. Cuando estamos hablando de contratos o propuestas para clientes, proveedores, distribuidores, joint ventures, que son tipo de trabajo conjunto, ¿no? Con algunos otros grupos, los socios mismos, en fin, cuando esto se conoce, pues puede ser muy dañino, ¿no? Imagínense que tengan la lista de nuestros clientes, la lista de nuestros proveedores. Cuando se alteran o se conocen las credenciales y accesos de empleados o de nuestros clientes, ¿cuántas veces no hemos tenido la experiencia de que de repente hay cargos a nuestras tarjetas de crédito que pues ni cuenta, no supimos por qué lo están haciendo? ¿Y cuántas veces les ha ocurrido a cada uno de ustedes? Y no somos sujetos al ciberataque. Bases de datos de información, diseños de las plantas y los equipos, cómo están los equipos ubicados, cómo está la línea, por qué somos eficientes en la línea, cuál es el secreto de la máxima producción, de una producción ligera, los mapas, los planes de edificio, dónde está la seguridad, en fin, todo eso es verdaderamente crítico. Información de investigación y desarrollo de nuevos productos, de los productos actuales, de los nuevos diseños. ¿Cuántas veces no hemos sabido, y hasta por películas, que está alguien diseñando un nuevo producto y se adelanta a la competencia y saca algo similar y ya nuestro producto no fue el producto que llama la atención en el mercado? Información de los procesos críticos o procesos clave. La lista de empleados, de clientes, de proveedores, de contratistas. La lista de los donadores o los patronos. Aquellos que pues, dan dinero a una causa y que tienen cierta inclinación por apoyar a ciertos grupos débiles o socialmente afectados. Los datos de fideicomisos relacionados con el patrimonio de las empresas, con los fideicomitentes, con los fideicomisarios. Son información crítica que tradicionalmente se exponen y la gente anda buscando para cometer delitos y llevar actos maliciosos en contra de la empresa y las familias empresarias. Con toda razón, mi querido amigo Cristian Orduño nos dice, bueno, pues entonces, a ver, y no se preocupen si no tengo consejo de administración. Entiendo que algunos de ustedes pues lo están creando, otros no hemos hecho gran cosa en este tema. Lo que sí, son dueños de empresas.
Y todo esto que les estoy diciendo es total y absolutamente aplicable. Número 1, tengamos un programa de trabajo. Ya Cristian nos puso 10 temas, 10 cosas, 10 actividades específicas que podemos llevar a cabo. Bueno, pongamos el programa de trabajo. ¿Qué sí podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Empezando por nuestra encuesta, nuestro diagnóstico. Y pongamos este programa de trabajo de ciberseguridad de información, de risk management, información de los riesgos inherentes a la información. Reuniones entre los miembros del consejo con expertos de ciberseguridad. Si yo no soy experto, si no estoy tan consciente de eso, digo, sí he oído y he vivido en carne propia algunas pues, robos de información, o de repente veo un mensaje en mi teléfono y le pongo clic y de repente desaparece mi teléfono, muchas cosas, ¿sí? O de repente me están llamando para pues, sacarme cosas de mis bases de datos, o de repente estaba yo en el WhatsApp y ya mañana ya no puedo, y empiezan a decirle a agentes conocidos que he sido secuestrado y que tienen que depositar cierto dinero en una X cuenta. ¿Cuántas veces no hemos sabido de esto? Algunos nos ha pasado. Y esto es robo de datos. Es el famoso phishing por ahí que estaba platicando mi querido Cristian. El nivel de conocimiento y asertividad de los miembros del consejo es muy importante. Hay que medirnos, hay que saber, y que no nos dé pena, ¿eh? ¿Sí? Lo que sí es cierto es que la empresa debe de saber que dentro de sus miembros de consejo, los que están ayudando, no hay información necesaria para cubrir este tema. Y entonces, ¿qué hacer? Pues acercarnos o poner a uno de los miembros que tenga esta información o tenga este nivel de asertividad respecto al tema. Y programar un subcomité, tal vez, que pueda ser hasta eventual, un comité eventual para este tema. Y después estar programando reuniones periódicas con cierto grupo de expertos en ciberseguridad. Entonces, 4, equipos de seguridad de información. Normalmente pensamos, como bien decía Cristian, que el grupo de sistemas es más que suficiente y que está a cargo de... No. O sea, son dos cosas diferentes. El área de sistemas tiene que operar los sistemas de la empresa. El área de seguridad de sistemas tiene que ser independiente al área de sistemas. Tienen que incluso cuidar la seguridad, cuidar el manejo correcto de los datos por parte del área de sistemas. ¿Sí? Este es todo un tema. Y yo les diría, si hiciéramos una estadística, aquí tenemos un gran problema en todas las empresas, en una gran proporción de las empresas de México. Colaboración y coordinación entre los equipos. Luego tenemos una empresa pues de cierto tamaño y ya tenemos un área de seguridad de sistemas, a veces tenemos una contraloría, a veces tenemos un área de administración de riesgos, a veces tenemos una área de auditoría de sistemas y de auditoría tradicional, y tenemos, y a veces entre ellos mismos no se coordinan. Y este tema tiene que ser un tema que está coordinado entre todos ellos. Todos deben de saber cuando un problema de ciberseguridad existe, porque les va a pegar a cada uno de ellos de diferente manera. Deben de ser coordinados y deben de tener un reporte directo al Consejo de Administración. Definición de políticas para una adecuada administración de los riesgos de ciberseguridad, de los riesgos de información dentro de los distintos procesos de la compañía. Como les decía, debemos incluir un miembro del consejo experto en ciberseguridad. Debemos establecer y operar indicadores de medición. Sí, como buenos consejeros necesitamos tener un panel que nos diga, que nos ponga en rojo, en amarillo o en verde si estamos manejando bien estos conceptos. Y que nos pueda identificar si hay, y un ejemplo es la tasa de posibles pérdidas, el nivel de exposición, el nivel de implementación de la estrategia de protección, el impacto en las metas financieras, el impacto que nos puede provocar un tema de ciberseguridad no atendido en materia financiera dentro de la empresa. Entonces, generemos y creemos nuestro propio tablero de semáforo, de indicadores, y de una manera sencilla el consejo esté sensible sobre si estamos en rojo, en amarillo o en verde. Finalmente, al igual que Cris siempre lo hace, no quería quedarme tan atrás, ¿no?
es presentarles a ustedes 4 preguntas. A ver, el primero, la gran pregunta, el tema de ciberseguridad, ¿cómo lo manejamos en nuestra empresa? ¿Se lo dejamos al área de sistemas? ¿O es un tema de ciberseguridad integral corporativo? Ahí califíquense entre el 1 o el 5. Nuestros diálogos respecto a este tema se concentran en temas ocurridos, en historia. Es la siguiente pregunta. O se concentran en lo que puede llegar a suceder y cómo protegernos en prevención. En otros casos, hemos simplemente estado padeciendo y atendiendo lo ocurrido, o estamos trabajando en lo que puede ocurrir y cómo prepararnos para ello. Sí, es una súper pregunta. La tercera pregunta, ¿el consejo recibe información de ciberseguridad exclusivamente de la gerencia? ¿O el consejo recibe información de diferentes fuentes? Estamos teniendo de los empleados, de auditoría, de seguridad, del área de administración de riesgos. Estamos separando el área de seguridad de información del área de sistemas. ¿De todos ellos están recibiendo información o nada más es de la gerencia, de lo ocurrido? Recibimos información de las amenazas que se están creando hoy en día, de los problemas potenciales en el mercado, en la región, en nuestro sector. El CEO y el consejo alienta el acceso y la comunicación al consejo de diferentes fuentes sobre las distintas tendencias en la materia. Esta sería nuestra cuarta pregunta. Califiquémonos entre 1 o 5 y después establezcamos las acciones que vamos a realizar. Y hagamos nuestro primer programa de trabajo sobre el tema. Bueno, esto es lo que quería yo comentarles. Solo recordar que acá Divorce Solutions está a sus órdenes para ayudarlos en el tema. Sí, junto con Cristian Orduño estaremos atendiendo lo que ustedes requieran en la materia, ¿no? O cuando quieran elevar el conocimiento dentro de su consejo de administración. Muchísimas gracias por su tiempo y como bien comentaba mi querido Sergio, estamos a sus órdenes para resolver cualquier pregunta que puedan tener respecto al tema y compartirles la experiencia que hemos tenido en distintos consejos de administración de las empresas de México. Adelante. Pues, caramba, Guillermo, muchas gracias. Cristian, muchas gracias. Clarísimo, definitivamente clarísimo todo esto que estamos viendo. Entonces, yo ahorita haría la moción para que los que se encuentran ahorita nos manden alguna pregunta que tengan. Yo tengo algunas que recibí por internet, a través del chat. Si hay alguna pregunta para agregarla. Y yo sí tengo una en particular para ti, Cristian. Yo he oído el concepto de cracker y hacker. Tú únicamente hablaste de hacker. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿O existe el concepto? Normalmente se usa, Sergio, para diferenciar. El cracker es el que quiere beneficiarse con dolo de su experiencia, de su especialización y de lo que sabe. Y el hacker lo hace con un fin ético, con un fin de conocimiento y de compartir. Entonces, desde los 70s, 80s se diferenció a un nivel más técnico y de los que estamos en ciberseguridad, que hacker es el bueno o el ético y cracker es el malo, ¿no? Pero como el tema es así técnico y lo que nosotros buscamos tanto en ACAD como en NULSEC es traer más los temas naturales y no complicarnos tanto con los términos, el de cracker casi no se utiliza como tal en la jerga normal, Sergio. Se utiliza más ciberdelincuente o cibercriminal. Pero un cracker es alguien muy experto, muy especializado, pero quiere romper sistemas con dolo y por beneficio propio o de una organización que representa, ¿no? Esa es la diferencia. Ok, entendido, entendí ya el concepto. Otra que también yo tenía aquí precisamente identificada es, me siento inseguro, me siento realmente que no tengo apoyo por una parte legal o por una parte de protección a través de, no sé, políticas, reglas, castigos.
¿Qué se hace con respecto a esa parte? O sea, si ya tuvimos un problema, ¿cómo lo solucionamos? ¿O ya simplemente nos tenemos que sentar y llorar? O sea, ¿qué pasa cuando tenemos el problema, ¿no? ¿O hay algo que hay algún tipo de protección que tengamos por ley, o sea, por algún tipo de estatuto que exista? ¿Los bancos o otros sistemas tienen algún tipo de, no sé, para resarcir el daño? O igual ellos tienen su propio departamento para averiguar quién fue y poder hacer esto. ¿Cómo funciona? Ya, como dice, a toro pasado. Sí, hay protocolos, Sergio, ¿no? Hay protocolos, como bien decía ahorita el doctor, que están en pro de la prevención, otros de la detección, otros del monitoreo y otros de la recuperación de un incidente. O sea, ya estás viviendo o padeciendo un incidente, el cual debes de mitigar y recuperarte. O sea, sí hay protocolos, depende mucho del plan director de ciberseguridad que tengas establecido y del protocolo que vayas a ejecutar de respuesta y de atención al ataque, o bien ya de un tema post-ataque, o sea, ya incluso entran temas de expertos, pero ya de analizar, ya más como criminalística, analizar lo sucedido para ver por dónde fue y por qué, ¿no? Y dependiendo tu tipo de industria, Sergio, sí hay las instancias a las cuales incluso debes de informar del ataque. Lamentablemente, y como decía también el doctor, aquí en México, pues somos el país de Latinoamérica más atacado y necesitamos urgentemente más madurez en estos temas. O sea, si realmente fuimos atacados y fuimos afectados, debe de esto conocerse, pero ¿qué hacemos? Nos retraemos, nos da hasta pena que nos atacaron y nos afectaron, pero es algo que le puede suceder a todos. Les mencionaba antes que nosotros participamos en una mesa estratégica de ciberseguridad a nivel Coparmex Nacional, y si hay líneas de ayuda, Sergio, o sea, si hay líneas directas con Guardia Nacional, pero es bueno también decir que ahorita Guardia Nacional está muy enfocado a temas de trata infantil, que no son temas menores, a temas de pornografía, a temas de otros delitos tipificados muy hacia el ciudadano o hacia la persona. Los temas empresariales dependen mucho ya de una normativa más internacional o de una normativa dependiendo tu industria. Y yo lo que los invitaría ahorita es al ejercicio de realmente cuál es nuestra importancia y cuál es nuestro nivel de administración de riesgos, como decía el doctor. Y en base a eso, ese descubrimiento y a inventariar eso, pues ya determinarás tu protocolo de respuesta, Sergio. Pero sí existen, ¿eh? A todo nivel hay protocolos, tanto de respuesta como de recuperación después de un ataque, ¿no? Si es algo, un tema, les digo, urgente, más personal, que te vulneraron tu WhatsApp o caíste en un fraude o algo, sí hay una línea de ayuda ahí de denuncia en Guardia Nacional, ¿no? Y créanme que están haciendo muy, muy buenos esfuerzos. Falta, pues sí, lamentablemente falta mucho que hacer porque es demasiado lo que está el cibercrimen de aprovechándose de la situación, pero pues ahí van los esfuerzos, ¿no? Ok, perfecto. Tengo una pregunta de Alejandro H. ¿Existen datos de lo que han significado económicamente los ciberataques? ¿O podrías inclusive también señalar algunos casos relevantes, ya sea en sectores empresas, sectores o el mismo, bueno, ya te comentaste el país? Sí, doctor, si me lo permite, tal vez el doctor también tenga un comentario. Favorablemente para empresas como la nuestra, Sergio, y todos los conectados, la prensa, los medios hablan más del tema. Hace 3, 4 años era muy raro encontrar una nota acerca de ciberseguridad o ciberataques. Lamentablemente para los atacados y para los que somos vulnerables, pues no nos agrada, pero es bueno para el tema de cultura pro ciberseguridad que se hable más del tema. Entonces, cualquiera de nosotros no va a batallar en encontrar noticias acerca de ataques, estadística, daños económicos, operacionales, etcétera. Y no me quiero ir a esos grandes casos. O sea, hay grandes casos en Estados Unidos, en México, hay casos documentados de ataques. Yo me quiero ir a algo que pasó aquí, a calles de mi casa y mi oficina, Sergio, con un cliente de nosotros. A ese cliente le hicieron un ataque muy común que se llama ataque del CEO o ataque del director general. ¿Qué es este ataque?
se hace pasar a través de correos electrónicos el cibercriminal por un proveedor o por un aliado o por alguien que obviamente no es, y por una falta de cultura y de capacitación, la persona de pagos, de finanzas o de tesorería o algo, cree que realmente es el proveedor. ¿Por qué es el ataque al CEO? Porque ella solicita autorización al CEO o al director general porque cambió la cuenta casualmente el proveedor. Cambió la cuenta bancaria y ahora necesita que un embarque se lo depositen o un envío se lo depositen en otra cuenta. Y lamentablemente caen las empresas. O sea, hay muchos casos, les digo, este pasó, obviamente por cuestiones de confidencialidad no les puedo dar el nombre de la empresa, pero es una empresa grande. Aquí, yo estoy en Los Mochis, Sergio, desde acá tenemos la base nosotros, pero operamos para cualquier cliente nacional o internacional. Entonces, acá esta empresa compra mucho e importa mucho producto de otros países. Entonces, el atacante se hizo pasar por ese proveedor de otro país. ¿Cuál fue el daño? Pues un depósito de $200,000 para un embarque grande, que hoy en día todavía sigue el caso en el MP, Sergio. Yo ya fui a testificar, yo ya fui como parte del asesor experto del cliente a exponer el caso. Toda una historia ahí que luego les puedo contar porque el MP no sabe nada de estos temas. Terminé dándole clase al MP de qué es un dominio, qué es un correo electrónico, o sea, así de grave está el asunto. Pero puntualizando a la pregunta que hacían, pues el daño solo en este caso, les digo, de un cliente que está aquí a calles de mi casa y de mi oficina, va cerca de $350,000, $400,000 entre lo que pagaron en ese fraude, a lo que han pagado con abogados y al daño colateral que ocasionó el pago ese, ¿no? Entonces, estadística general, estadística nacional e internacional, hay mucha, es muy fácil encontrarla. Nosotros, para los que usan Telegram, nosotros tenemos un canal de difusión de noticias donde diario estamos curando y escogiendo las noticias de fuentes nacionales e internacionales de ciberseguridad que se llama Nullsec News. Ahí a cualquiera que se interese en saber más del tema puede suscribirse al canal ese, es en Telegram. Telegram es una aplicación muy parecida a WhatsApp. Y ahí pueden recibir muchas noticias, ¿no? Pero me agradó más exponerles un caso que aquí sucedió y del cual todavía, pues desgraciadamente no ha salido ni ha resuelto bien nuestro cliente, ¿no? Entonces, como decía el doctor, esto nos puede pasar a cualquiera. A nosotros que somos empresas de ciberseguridad también nos puede pasar. Son muy atacadas las empresas de ciberseguridad por obvias razones. Y esto no es que nos ponga en el mood o en el modo de decir, pues si me va a pasar, ¿qué hago? No, todo lo contrario, como dice el doctor, ponernos alertas y en pro de nuestras necesidades, hacer nuestra estrategia y nuestro plan de ciberseguridad. Por ahí tenía una mano, Miguel Gastelum, aguántame tantito. Tengo una afirmación, 14,000 millones de ciberataques se dieron en México, o sea, no es una cantidad demasiado grande, es una realidad ese dato. No, es exacto, Sergio. Lo que pasa que en este momento en lo que nosotros estamos en esta webinar, pasaron miles de ataques, Sergio. O sea, cada ataque que se recibe en tu correo electrónico, que es un phishing, que a lo mejor tú ya estás más capacitado y más alerta para que si te llega ese correo de la princesa de Nigeria que recibió $2 millones y quiere contigo hacer negocio y compartírtelo, da risa, Sergio. Hay gente que todavía cae. Hay gente que todavía comparte información a esa princesa para que pues le ayude a blanquear ese dinero acá en México. Pues terminan con robo de información, terminan después extorsionados y todo eso, ¿no? Entonces, desde ataques como esos hasta ataques altamente sofisticados a la banca o a nuestras cuentas bancarias o a nuestras empresas, están sucediendo ahorita en lo que estamos hablando. Y de eso se cuentan miles y al año se cuentan como miles de millones, Sergio. Así es esto, porque muchos de esos ataques también ya son tan sofisticados que están automatizados. Algunos son programitas o robots que están haciendo los ataques y en el momento que se necesita es cuando ya interviene el experto humano. Entonces, ese número así es, Sergio, así de grave es. Dios. Y está incrementando, se viene incrementando. Oye, Cristian, adelante, doctor, disculpe. Sí, fíjate, Sergio, que
es lo que nos pasa, que a veces pensamos que a nosotros no nos puede suceder, ¿no? Pero tal vez los que estamos aquí presentes, yo creo que experiencia personal todos tenemos, ya sea de manera directa o en nuestra familia. A todos nos ha pasado, no sé si a todos, pero a mí un par de veces, que llega un mensaje muy bonito y con algún chiste, alguna broma, y tú inocentemente le das clic y contiene un programa, como bien comenta Cristian, un phishing, que hace cuenta que me robó mis datos ¿no? En WhatsApp, no me doy cuenta y ya están hablando por mí y ya están hasta pidiendo dinero por mí, ¿no? O sea, esto se ha vuelto muy común. Y nosotros, imagínense todos nuestros empleados, que cualquiera de ellos comete el error de simplemente ver una gracia, una cosa chistosa, ¿no? Que nos está llegando todos los días este tipo de mensajes. Y a veces, pues reconocemos el origen y a veces no lo reconocemos, ¿sí? Entonces, para que extrememos nuestras precauciones y bueno, pues como decíamos por ahí, también dentro de las empresas no tenemos mecanismos para entender que indirectamente a través de los equipos de nuestra gente, que ahorita que platicábamos, Sergio, de que muchos ya estamos trabajando desde casa con nuestros equipos, que nuestros equipos no tienen los sistemas de protección de nuestros corporativos, ¿sí? Entonces, y estamos interactuando con el corporativo de diferentes maneras, con compañeros de trabajo, con sus mails, entonces, todo esto se está multiplicando de una manera muy acelerada, ¿no? El día de ayer tenía yo el tema de una de las empresas y pues no sé, tendremos tal vez 200 clientes, ¿no? Y eventualmente dentro del mes, sabes de uno u otro que tuvo un problema de robo de datos y que por ahí como preguntaban, bueno, ¿y el efecto económico existe o no? Pues cuando hay un tema de congelamiento de información, estamos hablando de miles de millones de pesos o de que de repente el proceso se detenga, ¿sí? Entonces, dependiendo del tamaño de la empresa, por ahí había una estadística que, pues, como dice Cristian, todos los días hay estadística, pero decía que si se dieron 14,000 millones de ataques, ¿no? Y el promedio del año pasado es de 9,000 pesos, creo que eran 9,000 pesos por ataque promedio. O sea, hay algunos ataques que no sucede nada, pero de los 14,000 millones, multiplícalo por 9,000. Wow. o sea, claro que existe un tema económico atrás de eso. Y claro que tenemos que cuidar la economía de nuestras pequeñas, medianas o grandes empresas. Doctor, alguna pregunta que creo que tú nos puedes ayudar y tiene que ver con lavado de dinero. ¿Qué pasa con este dinero? O sea, estos ciberataques se pueden medir como por los recursos generados o los resultados dados relacionado con el efecto del lavado de dinero. Sí, sí, claro que sí. Por ahí teníamos a nuestro experto, a don Teodoro Briceño, en la materia. ¿Quieres comentar algo? Yo creo que si alguien sabe del tema en México, pues es mi querido Teodoro. Adelante, mi querido Teodoro. Gracias, Guillermo. Gusto en saludarlos. Y Sí, conste que lo agarramos en frío, ¿eh? Para que sí, efectivamente. En la materia de prevención, de lavado, no de prevención, sino de lavado de dinero, se habla que México capitanea, lamentablemente, a los países latinoamericanos con 358,000 millones, perdóname, 48,000 millones de dólares en América Latina al año. Esto dicho por la CEPAL. Consecuentemente, la cantidad de lavado de dinero por año en nuestro país es muy grande a través de todos los delitos que conocemos. Los 5 principales de ellos es la corrupción, la evasión fiscal, el tráfico de drogas, la trata de personas, en fin, por hablar de los más conocidos que generan también una cantidad muy, muy importante de dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera acaba de decir en uno de los documentos que publicó en su Evaluación Nacional de Riesgos que en un trienio, no reciente porque no tiene esos datos, pero en un trienio se obtuvo o se pudo haber lavado 1 billón de pesos
en el sistema financiero. Consecuentemente es mucho. Si a eso le agregamos los 9,000 pesos que Guillermo y Cristian manejan en los 14,000 millones de ciberataques, bueno, Dios mío, la cantidad ha de ser súper estratosférica. Yo sí no tengo datos exactos sobre la cantidad derivada del ciberataque, pero sin lugar a dudas, como ha ido creciendo el ciberataque, consecuentemente la cantidad de dinero incrementaría considerablemente el tema preocupante para nuestro país de lavado de dinero. Eso es lo que podría comentar, Guillermo. Gracias, Teo. Gracias, Teo. Pues mira, de hecho, también levantó la mano Miguel Gastelum. No sé si todavía tienes la pregunta, Miguel. ¿Quieres activar el micrófono? Adelante, Miguel. No seas tímido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes para la mayoría. Pues yo soy socio de Cristian y también colaboramos ahí con ACAT y en las empresas de ciberseguridad. Era pues nomás hacer el comentario que ahí igual Cristian terminó haciendo sobre las instituciones en México. Las instituciones de impartición de justicia, ¿no? Que sí están ahorita un poco débiles en esos puntos y creo que pues con los esfuerzos que se están haciendo a través de la mesa de Coparmex, pues hemos visto que Guardia Nacional, la verdad, sí está muy capacitada, sí tiene personal, capitanes y tenientes muy capacitados en el tema de ciberseguridad, pero son los pocos y esa información no ha podido permear hacia las instituciones que pues ya nos toca a nosotros, pues a veces ir a hacer algún reclamo, ¿no? Y eso pues es algo importante también que pues a lo mejor desde cámaras empresariales se debería de buscar reforzar esa información, porque de esos 14,000 millones de ataques, como bien se comentaba ahorita, los que tienen éxito y que tienen buen éxito, pues sí ir a denunciar un delito pues más común, un robo o lo que sea, a veces es complicado. Ahora imagínense llegar y decir ciberataques, pues todo lo que puede pasar una persona, ¿no? Y sobre todo cuando a veces son cifras bastante fuertes. Eso es bastante importante. Y por ahí les compartí en el chat el enlace de Telegram del canal de las noticias que mencionaba Cristian, también por si alguien gusta estar ahí en contacto. Y sobre cómo se miden el tema de los ataques así rápido. Cada tipo de ataque a través de Internet pues deja un tipo de huella, ¿no? Por decirlo, por el tipo de paquetes o de tráfico que genera. Entonces hay instituciones, inclusive las empresas que tienen antivirus o otras que se dedican al tema de ciberseguridad tienen algunos algoritmos que están midiendo el tipo de tráfico que hay en Internet y es como segmentan estos tipos de ataques. Son mapas, así es un mapamundi tal cual y pueden buscar ustedes ciberataques en tiempo real y van a ver un mapa de cómo de un país a otro se están generando ataques, quién los genera y quién los recibe y el tipo de ataque que es, y de ahí es donde específicamente ya con dato duro es cómo se van obteniendo estas estadísticas. Es algo también que quería puntualizar para los que pues ahí se les hacía un poquito fuerte el número y que es solo en México, ¿no? Ahora imagínense a nivel global y entre potencias ahorita que traen temas duros de este tipo de cosas. Gracias. Pues Miguel, muchas gracias con tus comentarios. Tengo dos preguntas en correo que en este caso no le queda muy clara a la persona que nos lo manda. ¿Qué relación tiene la ciberseguridad en el gobierno corporativo? O sea, entiendo claro gobierno corporativo, entiendo claro ciberseguridad, pero ¿cómo está esta unión? ¿Cómo está esa interrelación? Fíjate que es muy importante que todos entendamos que gobernar la empresa significa hacer que la empresa sea una empresa segura, que permanezca en el tiempo y que crezca y sea rentable. ¿Sí? O sea, independientemente de si tengo consejo o no tengo consejo, o si yo tengo la responsabilidad como dueño de empresa de gobernar mi empresa. ¿Sí? Tengo diferentes escenarios y modelos de gobierno. O sea, en algunos casos, cuando la empresa es pyme, pues es mi director o el dueño de la empresa con sus supervisores o sus gerentes, pero estamos gobernando la empresa. Tenemos la obligación de proteger, cuidar el patrimonio y hacerlo crecer. Eso es gobernar.
independientemente del tamaño y de las posibilidades y de la configuración de mis órganos de gobierno, que es diferente hablar de órganos de gobierno a hablar de gobierno corporativo. ¿Sí? Gobierno corporativo es seguridad, crecimiento y rentabilidad. Y vamos a crear mecanismos a través de la ciberseguridad, vamos a crear mecanismos que me permitan cuidar que mi organización sobreviva en el tiempo, ¿sí? Que no se afecte mi patrimonio y por lo tanto hay una relación absolutamente de uno a uno entre la ciberseguridad o los delitos, las acciones maliciosas, protegerme en contra de ellos respecto a mi gobierno corporativo. Si el gobierno corporativo, si dentro de los temas de mi programa de gobierno corporativo no tengo a la ciberseguridad, pues ahora sí que soy débil y voy a tener riesgos inesperados que potencialmente le afectan a mi organización. Y entonces entramos a la pregunta importante. ¿Es costoso contratar una implementación de este tipo de gobierno corporativo? No, fíjate que en realidad no lo es. También depende un poco del tamaño de la empresa, ¿no? Pero en realidad no lo es. En realidad, por ejemplo, y a lo mejor hago mal, pero lo que nosotros hemos hecho es que el costo del gobierno corporativo no debe exceder a una de tus ejecutivos. Me explico, al costo de uno de tus ejecutivos. En realidad es un equipo de trabajo de diferentes especialidades que entran y salen, porque a veces una sola persona no contiene el background necesario, la información, el conocimiento. Entonces son un grupo de gentes que van entrando y saliendo, resolviendo temas, cuidando la empresa y haciéndola crecer. Entonces, pero no debe de ser más costoso al costo de, como si fuera un ejecutivo dentro de la empresa, ¿sí? Porque tú tienes que vivir con él. O sea, gobernar no es de hoy gobierno y mañana no, ¿no? Y además tenemos que aprender a gobernar. Y mientras aprendes a gobernar, tienes que vivir con eso. Y una vez que tú ya no necesitas al consultor, cuando ya no necesitas al consultor, es porque todas estas prácticas y estas metodologías ya son parte de tu cultura. Y le decimos a la empresa, es como cuando vas a hacer ejercicio, necesitas 20 días, ¿no? De hacerlo constantemente, y al 21 lo sientes indispensable. Pues es un poco eso, ¿no? Te tenemos que ayudar a crear esa dinámica, esa práctica, esa disciplina, y una vez que hemos creado esa práctica, esa disciplina, y has aprendido la metodología, ya te puedes ir solo. Entendido. Pues mira, Guillermo, creo que la intervención de Teodoro, de Cristian, de Marco, la tuya en particular, ha sido de mucha luz, de mucho entendimiento, muy clara. Entonces, sí me gustaría que entonces nos digas, pues, ¿cómo podemos recurrir precisamente a CAD o a ustedes? ¿Y cuál sería la expectativa que tendríamos con ese tipo de solicitud, no? Sí, claro, mira, si es respecto al tema de que estamos atendiendo hoy de ciberseguridad, con mucho gusto me encantaría. Bueno, les estamos dando un teléfono dentro de las presentaciones. Puedes, por favor, ponerlo en el mensaje, mi querido Marco. El teléfono es el 55 79 24 14 15. Repito, 55 79 24 14 15. Es un WhatsApp. Es un WhatsApp corporativo, tú lo mandas, haces una pregunta, quiero información de esto, y se te puede visitar sin costo alguno, ¿no? Hacemos una especie, podemos hacer un diagnóstico pequeño, sin costo alguno, atención a clientes, @cat-medio-mx.com. El gobierno corporativo es un traje a la medida. Como las mejores prácticas de empresas familiares, es un traje a la medida. Ningún servicio va a ser igual de una empresa a la otra. Tiene que quedarte el saco perfectamente bien diseñado. Vas al sastre, ¿no? Sí, y tiene que quedarte perfecto. Porque algunas veces decimos, no, es que el gobierno corporativo es muy caro y si lo tienen las grandes empresas me lo van a querer aquí poner y copian lo mismo que hicieron. No, así no funciona. Cuando menos no funciona con nosotros, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es un traje a la medida que tiene que procurar porque la empresa siga siendo eficiente, rápida, pero bien protegida y con un gran futuro, ¿no? Porque estamos gobernando bien la empresa.
¿sí? Por cierto, creo que con ustedes, con ANFEC, vamos a seguir haciendo algunas pláticas para que conozcan mucho más lo que son las mejores prácticas para las empresas pymes, para las empresas pequeñas, micro, pequeñas y medianas empresas. Vamos a hacer pláticas sobre las mejores prácticas de empresa familiar. No hay mejor cosa, mi querido Sergio, que haya armonía dentro de la familia. Que mis hijos quieran trabajar conmigo, que mis hijos, que apoyemos esa gran preparación que les hemos dado a los hijos para que sirva de plataforma lo que ha hecho el papá y a partir de ahí crezcan la calidad de vida de la familia, ¿no? Y unos cuidemos a los otros. Entonces vamos a seguir haciendo estas pláticas. ANFEC siempre ha sido un grupo, una asociación con la que hemos trabajado mucho. Por cierto, por ahí veía a mis amigos de sexo, ¿no? De cajas de cartón. Se dice sexo, se oye medio feillo, pero... No, sí, de hecho así lo conocemos en el ambiente. Juan Antonio Zapata, lo vi que estaba por ahí. Nosotros en su momento ayudamos mucho con la planeación estratégica con ellos. Metimos algunos principios ahí de gobierno corporativo, pero bueno, sí, estamos muy, muy a la orden de todos y cada uno de ustedes. Pues no sé si hay algún otro comentario. Sí, Sergio, nada más en el tema, puntualizar en el tema de ciberseguridad. Sí, claro. Traemos ahí un gran esfuerzo con ACAT. Ahí les va a hacer llegar la información Marco. Traemos un curso especializado en estos temas, pero es un curso, Sergio, para no técnicos. Hay mucha capacitación para técnicos, hay mucha capacitación para los que estamos especializados en ciberseguridad, pero no hay mucha capacitación para el usuario promedio, para el usuario no técnico, que dada esta plática y dadas estas intervenciones del doctor y mías, pues se dan cuenta ustedes que el más vulnerable es el usuario promedio, el usuario no técnico, ese usuario que está en finanzas, en operaciones, incluso a nivel ejecutivo o consejo. Entonces traemos una oferta ahí de un curso de ciberseguridad para no técnicos con el cual estamos promoviendo que estos temas se profundicen, ¿no? Ahí Marcos, si nos haces el favor de compartir la información y pues estaremos atentos a apoyarlos en cualquier tema acerca de ciberseguridad. Muchas gracias por la invitación, Sergio. Y como habíamos comentado, Sergio, en todas las empresas tenemos de repente que crear una pequeña reunión tipo comité de sistemas o comité de ciberseguridad o de seguridad de información que nos permita subir a el grupo de Cristian a la reunión, el grupo de Miguel Gastelum, o sea, que estén con nosotros, con los que estemos rebotando, porque en las empresas difícilmente tenemos esta información. Y tenemos no solo que hablar de un curso o hablar de temas, no, tenemos que hablar de lo que puede pasar en mi empresa o de lo que está pasando en mi empresa, de lo que estoy haciendo en mi empresa y qué me falta por hacer. Entonces, organizar 2 o 3 reuniones de comité durante el año con gente especializada, créanme, va a valer mucho la pena. Es echar a andar la maquinaria, empezar a hacer lo que tenemos que hacer dentro del negocio, pero algo que baje de la teoría a la práctica. Necesitamos hacer, y ya no hablemos ni siquiera de una clínica ni de un taller, hablamos de un comité de seguridad de información. Y los invito a todos a que lo hagamos juntos, por favor. Y aquellos que son mis clientes y que están ahorita presentes con nosotros, yo les diría, por favor, dentro de los equipos y los esfuerzos que estamos desarrollando de gobierno corporativo, asegúrense que estamos haciendo un subcomité de seguridad de información en donde estemos tratando estos temas. Adelante, por favor. Pues está claro, entonces, no sé si algún otro comentario quieran cerrar, Miguel, Marco, y si no, para ya dar cierre, porque ya la gente ya nos ha aguantado un buen rato y les pido una disculpa por extendernos, pero es que el tema está súper interesante y la verdad ha habido preguntas y comentarios muy, muy acertados y puntuales, ¿no? A mí, si me lo permiten, ya solamente me gustaría señalar que ahí en el chat dejé un link, bueno, un par de links.
El primero que dice Beacons, ahí pueden acceder a toda nuestra información de acá, página web, directo al WhatsApp, redes sociales, a la revista Excelencia Empresarial que tenemos en ACAD, en la que la última edición fue justo de ciberseguridad. Los invitamos a echarle un ojo a esa edición, bueno, y a todas, para que puedan ahí también profundizar. De hecho, Cristian Orduño tiene una entrevista en esta edición, y ahí mismo vamos a tener la información del curso que vamos a dar en conjunto con Cristian para ciberseguridad para equipo no técnico, ¿no? Entonces, les pedimos que estén al pendiente de ese link para que puedan ahí estar consultando toda la información que nosotros tenemos. ¿Algo más, Miguel? No sé si quieres cerrar con algún comentario. No, pues agradecerles el espacio y como ha insistido Cristian y el doctor Guillermo Cruz, es importantísimo que esto lo atiendan, ¿no? Lamentablemente, y se los digo así tal cual, muchas de las excusas de la alta gerencia o de los niveles directivos es que yo no soy de sistemas, es de que yo no lo entiendo, pero los tiempos nos están demandando que al menos tengamos referencia de la información y que leamos. Hay mucha información que publica el Universal, Excelsior, Forbes, a un nivel no técnico, del cual se pueden nutrir de la terminología o de lo que está pasando en eso. Eso es lo principal que queremos con este tipo de iniciativas. Claro. Pues bien, muchas gracias a Kat, gracias en particular, doctor, por estar con nosotros, que nos otorgue su tiempo. Cristian, excelente presentación. Digo, creo que brilla el conocimiento sobre todo este tipo de condiciones. Miguel, se ve que dominas el negocio también, ¿no? Todos ustedes. Marco, por la coordinación y todo, pues muchas gracias a todos ustedes. Y pues darles las gracias a ustedes, los que nos acompañan, por habernos otorgado este tiempo, por aguantarnos un poquito más y recorrernos de nuestro horario pactado, pero la verdad no quise hacer ninguna separación porque todo tenía un valor, todo tenía razón de ser y pues muy interesante. Entonces, si están de acuerdo, me gustaría dar ya cierre a esta videoconferencia, agradecerles de parte de la CAD y aparte de su gente y sus socios agregados, de parte de ANFEC, de la mesa directiva y de las comisiones que trabajan con nosotros. Son 4 y estaremos comentándola: la Comisión Técnica, la Comisión de Comunicación, la Comisión de Mercado y Relaciones Industriales. Aquellos que son socios los invitamos a que pregunten qué hacen, cómo lo hacen, quiénes están, para que formen parte de este grupo de técnicos especialistas en estos temas. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, aparecen abajo, y pues obviamente darles las gracias por el tiempo que nos otorgaron. Seguiremos con este punto foro de encuentro que tenemos con la industria del corrugado, en compañía de ACAD, como dijo el doctor. Tenemos 1 o 2 temas más que desarrollar y que ACAD nos estaba dando la posibilidad de destaparlos y desmenuzarlos para entenderlos bien. Y como dice Cristian, para no técnicos, para gente que no es especialista. Sí. Muy bien, felicidades, muchas gracias. Y pues a todos que tengan una excelente tarde. Gracias. Y pues no hay más que decir. Que estén muy bien. Gracias a todos. Gracias, Buenas Sergio. tardes, muchas gracias. Un abrazo, Guillermo. Abrazo, gracias. Hasta luego, hermano. todos. Hasta luego, muchas gracias. Muy bien, cuídense mucho. Interesante. Sale. Que- Muchas gracias. Un abrazo a Un todos. abrazo. Gracias. Gracias.